Hoy día vamos a hablar sobre prejuzgar. Como su mismo nombre lo dice, prejuzgar. Juzgar antes que conocer. Antes de conocer ya estamos diciendo algo sobre alguien. Por ejemplo, si vemos a alguien que tiene un peinado distinto, una forma de caminar diferente, que come distinto, que escucha otra música, que viene de otro lugar, prejuzgamos antes de saber más de esa persona. Y es bien interesante qué pasa con nosotros cuando prejuzgamos. Cuando uno prejuzga a alguien, le manda una etiqueta, le pone una etiqueta en la cabeza, como diciendo, esta persona, por ejemplo, esta persona es impuntual. Y nosotros estamos muy atentos a la puntualidad de esa persona. Y seguramente en algún momento esa persona va a llegar tarde y vamos a reafirmar ese concepto que habíamos puesto sobre esa persona. O, por ejemplo, esa persona es sucia. Entonces vamos a estar siempre muy atentos, exageradamente atentos, analizando su limpieza. En algún momento vamos a ver una manchita rara en su polo y vamos a decir, claro, efectivamente, yo sabía que esta persona era sucia porque yo lo había dicho. Entonces nos echamos flores a nosotros por lo que habíamos predicho y además atacamos a la otra persona. Y es bien interesante que a veces prejuzgamos hacia lo malo, pero también hacia lo bueno. Por ejemplo, alguien puede decir, esa persona es inteligente. ¿Cómo sé que es inteligente? Solo porque luce inteligente, yo creo que es inteligente. Y entonces voy a estar súper atento a qué comentarios hace. Y seguramente en algún momento lanzará algún comentario inteligente y tú vas a decir, ves, yo siempre lo supe, esta persona es inteligente. Sea como sea, buscamos de alguna manera estar en lo cierto, en lo que habíamos dicho. Y esto se asocia mucho con el efecto Pigmalión, porque la gente que ha sido etiquetada de alguna manera, cuando muchas veces a alguien tú le dices, eres un tardón, eres un tardón, eres un tardón, esa persona empieza a comportarse como un tardón o una tardona. Pero también pasa en el lado positivo. Si tú prejuzgas a alguien y dices, es inteligente, es inteligente, es inteligente, esa persona empieza a comportarse de esa manera. Miren qué interesante el tema de prejuzgar. Claro, en la mayoría de casos prejuzgamos hacia lo mal. Y en la mayoría de casos también se nos cierran millones de posibilidades. Porque cuando yo juzgo algo a alguien sin investigar sobre esa persona, le voy a decir cuál es la segunda parte de la historia, sin conocerla. Entonces muchas veces vamos a cerrar millones de puertas. Muchas oportunidades que se hubieran generado conociendo a la persona no van a suceder. ¿Por qué? Porque ya la prejuzgué, ya sentencié, ya dije que esa persona es así y esa persona va a ser así. Pero una pregunta interesante es, ¿para qué existe el prejuicio? Todo el mundo de alguna manera es prejuicioso. ¿Tiene alguna funcionalidad o ha tenido alguna funcionalidad en alguna historia, en una época de nuestra historia? Al parecer sí, y al parecer sigue teniendo funcionalidad. Les cuento un poco una situación. Estamos y nos ponemos en modo evolutivo. Estamos en la sabana africana, somos un grupo de prehumanos, estamos todos en grupo, protegiéndonos con un comportamiento altruista en la que nos beneficiamos todos, sabemos quiénes somos, sabemos que compartimos un grupo de genes. En general, estamos todos trabajando en equipo. Cuando en eso, al otro lado, aparece otro grupo de prehumanos. Se parecen a nosotros, pero no tanto. Tienen vestuarios distintos, sus pieles son utilizadas de otra manera, su ropa y su cobertura es utilizada de otra forma, hablan distinto, se acercan a nosotros, nosotros decimos, nos acercamos, nosotros o no nos acercamos, nos acercamos nosotros, o no nos acercamos, y en eso vienen ellos, son violentos, nos destruyen la mitad de nuestra población y la otra mitad se escapa. Esa otra mitad, la mitad que ha sobrevivido, va a recordar siempre eso. Entonces, la próxima vez que vea a alguien que se parece un poco a esos que estuvieron ahí y que mataron, que diezmaron a la mitad de nuestra población, van a ser siempre prejuzgados como los malos. Miren ustedes cómo el prejuicio lo que hace con nosotros es evitar arriesgarnos demasiado. Si yo puedo, antes de probar algo, hacer ya un juicio de protección, lo que me va a dar es justamente eso, protección a arriesgarme. Entonces, el prejuicio tiene un lado negativo,
que es el lado en la que nosotros no probamos sobre una situación futura, sobre grandes posibilidades que podrían venir después, pero también tiene un lado positivo, que está asociado a no me tengo que arriesgar a todo, no tengo que probar todo. Si yo tengo ciertos indicios sobre algo, mi cerebro de manera inconsciente, rápida y súbitamente va a decir, uy, esto está mal, aléjate, o esto está bien, acércate. Miren ustedes lo interesante de los prejuicios. Mis queridos amigos, seguimos hablando sobre los prejuicios. ¿Son positivos? ¿No son tan positivos? ¿En qué momento nos ayudan? ¿En qué momento truncan nuestra vida y nuestras posibilidades de respuestas? Estamos aquí junto a Milagros Maburto, ella es consultora en gestión humana, una conocedora sobre cómo los prejuicios empujan a nuestra toma de decisiones y a limitarnos, a cortarnos las piernas. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Qué terrible este de los prejuicios, ¿no? Pero además, qué interno está en nuestro cerebro. O sea, es fácil decir, eres un prejuicioso, pero nadie dice, soy un prejuicioso. Y lo somos. Efectivamente, porque los prejuicios son totalmente inconscientes, ¿no? Los hemos aprendido en la infancia, en la temprana infancia, y casi nunca caemos en cuenta que los tenemos, ¿no? Incluso las personas que se consideran más activistas y respetan los derechos de las poblaciones minoritarias, no saben que tienen prejuicios. Y cuando ellas, me imagino que hay algunas técnicas en las que ellos evidencian que sí tienen prejuicios, debe ser como un cachetadón, ¿no? Exacto, es el momento ajá, ¿no? Claro. Existen diagnósticos predictivos que a partir de ciertos ejercicios de selección finalmente concluyen en qué nivel de prejuicio puedes tener tú ante diferentes estímulos. O sea, hay como un indicador de lo prejuicioso que eres. Efectivamente, ¿no? Y podemos hacerlo en referencia al género, a la raza, a la edad. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tienes que hacer para darte cuenta cuán prejuicioso eres? Bueno, si quieren pueden entrar a una página web de, una universidad, que es la Universidad de Harvard. Tienen un proyecto que se llama Implicit Project. Googleando lo encuentran y ahí tú puedes entrar a una selección de diagnósticos en función al prejuicio que tú quieres evaluarte, ¿no? Fuerte es eso. Yo imagino que los prejuicios en el mundo de la selección de personal deben ser abrumadores, ¿no? Porque cuando uno selecciona a otra persona, lo hace en función a sus creencias y no necesariamente a lo que necesita la persona, necesita la organización o lo que necesita o lo que la otra persona puede dar, ¿no? Así es, y te cuento una experiencia. Nosotros trabajamos algunos talleres para sensibilizar sobre este tema y uno de los ejercicios que utilizamos es hacerles una pregunta al auditorio. Les preguntamos, si tuvieras que desarrollar el proyecto más importante de tu vida, ¿a qué personas elegirías? Y les pedimos que respondan sobre estas personas, cuál es su formación, en qué institución estudiaron, cuántos años tienen, qué género tienen. Y al final del ejercicio les pedimos que completen los mismos campos, pero para ellos mismos. Y cuando revisan los resultados te das cuenta que más del 80% de las personas identificadas por ellos para formar parte de su equipo tienen un nivel de afinidad totalmente alto en términos de su background profesional, ¿no? O sea, la gente busca a alguien que se le parece a él. Efectivamente, buscan unos mini-yos, ¿no? Claro. Confías en ti mismo, por tanto, lo que quieres es tener en tu equipo a gente que sea parecida a ti. Es interesante esto porque ahora hablamos tanto de la importancia de las múltiples opiniones, de la diversidad en la forma de ver las cosas. De hecho, en el mundo de la creatividad, una de las cosas que más se valoran es que tenga una mirada distinta a la tuya. Mientras el grupo es más ecléctico, mientras el grupo es más diverso, más posibilidades de solución haya. Sin embargo, nuestro silencio, nuestro yo interno, discriminador y prejuicioso te dice, busca a alguien como tú. Exacto, ¿no? exacto. Por eso hoy por hoy en las organizaciones se impulsa mucho trabajar los sesgos inconscientes para minimizar las barreras a la aceptación realmente de la diversidad, ¿no? ¿Se puede? Bueno, es un trabajo largo, es un proceso de cambio que requiere muchos impactos para poder interiorizar que efectivamente somos prejuiciosos, ¿no? Se inicia por la generación de conciencia y a partir de esa generación de conciencia, pues espacios de desaprender y también algunas
objetivos, ¿no? Que nos ayuden a partir de alguna medida rigurosa poder hacer seguimiento a que se cumpla el cambio. Y hay, no sé, tú que estás en el mundo corporativo, hay corporaciones menos prejuiciosas que otras. Imagino que las que son más globales, las que tienen entradas de gente de todas partes del mundo, empiezan a acostumbrarse a dejar de juzgar a la gente antes de conocerla. Efectivamente, y tengo la experiencia muy cercana de una organización que empezó siendo muy endogámica, pero para crecer adquirió otras compañías en otras latitudes. Ajá. Y eso la obligó a cambiar un poco el chip de gestión que tenían, ¿no? Y incorporar recursos de diferentes países. Y la verdad es que la estrategia que ellos utilizaron fue la rotación de personal para poder cambiar ese mindset en las distintas organizaciones. Oye, entonces, déjame parar ahí un momento porque has dicho palabras que son muy simpáticas y muy biológicas. Además, una de ellas es la endogamia, ¿no? La endogamia en términos biológicos es cuando una familia se cruza entre ellos, ¿no? Entonces, eso genera muchas taras y muchas mutaciones, muchas repercusiones genéticas que hacen que las siguientes generaciones puedan no sobrevivir. Entonces, lo que tú has dicho es que hay organizaciones que todo es muy endogámico, o sea, todo se hace ahí mismo. ¿Y qué pasa cuando las cosas se hacen ahí mismo? No tienes información externa que nutra, que diversifique, que multiplique las posibilidades. Entonces, tú dijiste, ya, lo que se tiene que hacer es rotar a las personas, o sea, que haya más promiscuidad laboral, Exacto. una cosa así, ¿no? Exactamente, porque esa promiscuidad finalmente lo que generó fue el intercambio de buenas prácticas, ¿no? Entonces lo que funcionaba en Ecuador fue probado en Colombia y en Perú, tuvo éxito, entonces se replicó a nivel mundial. Entonces, uno puede, y esto es muy interesante porque es muy esperanzador además, o sea, Sí. uno puede dejar de ser prejuicioso, o sea, entrenando, concentrándose, como tú decías al principio, ser consciente primero que tienes el mal, ¿no? El virus está ahí en tu cerebro, ¿no? Tienes que sacarlo y luego uno puede mejorar. Exacto, y la verdad la mejora es a partir de la práctica, ¿no? Practicar, practicar y practicar, así como Michael Phelps llegó a ser medallista tan importante en la natación a base de práctica, todos podemos generar grandes cambios a base de práctica también. Y ahora pensemos un poco en la familia y en la educación. O sea, cuando uno tiene hijos, sin darse cuenta, le estamos transfiriendo miradas injustas sobre el mundo, ¿no? O sea, le estamos inyectando prejuicios. Efectivamente, y eso pasa en el día a día. Justo, además, con lo que me mencionas, recuerdo un comentario, una experiencia que me compartió hace poco una amiga, donde me dice que su niña eligió una muñeca como su favorita. Y a esa muñeca, vestida de rosa, le puso como nombre Nicolás. Y ella inicialmente intentó decirle que el nombre Nicolás era propio de un niño y no de una niña. Pero la verdad que su niña no tenía todavía una conciencia de la diferencia de género y además tampoco una asociación de que el color rosa era para las niñas. Entonces se dio cuenta que estaba influyendo tal vez no tan positivamente en su niña y le permitió que le ponga el nombre que quisiera, ¿no? Claro. Para intentar romper con esa asociación de que lo rosado es para las niñas y lo azul para los niños. Mira, por ejemplo, se me ocurre que cuando un padre trate de evitar lanzar demasiados prejuicios, porque los va a lanzar, o sea, uno tiene que aceptar que los va a lanzar, porque vivimos en una cultura y esa cultura va a transferir la cultura a sus hijos, y eso es lanzarle prejuicios también. Pero tal vez uno puede minimizar ese nivel de exposición de los prejuicios viajando mucho, leyendo mucho, conversando con gente que no se parece a ti. Exacto. Que creo que es un esfuerzo mayor, ¿no? Exacto. Estar expuestos a estímulos no habituales nos ayuda también a romper con esas relaciones neuronales habituales que son las que se establecieron cuando éramos pequeños, ¿no? Claro. Y de alguna manera, si nosotros nos vemos impactados por asociaciones distintas, aprendemos también, y nuestro cerebro aprende también, a entender que existen otro tipo de relaciones y de esa manera poder inculcarlo en la familia. Por ejemplo, tú me dices que es posible que una organización se vuelva más diversa, menos prejuiciosa. También en una familia puede volverse así. Ahora pensando en una ciudad como nuestra hermosísima ciudad, tan compleja y tan diversa. O sea, si tú conoces Lima, conoces el Perú sin problemas en cuestión al mismo idioma. ¿Qué mirada le tienes tú a Lima en su camino a dejar de ser prejuicioso? ¿Cuán cercanos estamos de eso o nos estamos alejando más bien? Bueno, esa es una pregunta compleja. Creo que sí tenemos una tarea pendiente bastante desafiante y que no le hemos hecho mucho caso durante mucho tiempo. Entonces, efectivamente, Lima es un crisol de culturas y no hemos sabido ser ni respetuosos ni abiertos con los diferentes estímulos, ¿no? Claro.
Y antes mencionábamos que para cambiar hay que practicar, pero también hay que practicar en base a ciertas normas. Y lo primero que necesitamos tener en la ciudad también son ciertas normas, políticas, procesos, lo que llamémoslo como queramos, pero que nos ayuden a establecer ese respeto y esa interiorización de que no todos somos iguales, y que no es que unos estén bien y otros estén peor, simplemente que somos diferentes, pero sí hay que respetar unos mínimos de convivencia social, ¿no? Sí, pero es complicado, ¿no? Porque cuando todos son parecidos es fácil dirigir a la tropa. Porque todos son más o menos iguales, piensan más o menos lo mismo. Si tú haces, el Perú mismo es complejo, o sea, tú haces un corte transversal y tenemos altitudes para todos, ¿no? O sea, desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.500, bajamos a los 2.000, o sea, realmente somos un país tan complejo y cada zonita tiene sus propios prejuicios. Efectivamente. Y miran a los de arriba como malos, los de abajo como mal, a los del costado como mal. Entonces, tal vez la educación tiene que meterse muchísimo, pero muchísimo, y gastar demasiado, no, demasiado es un decir, gastar lo suficiente como para decir, en algún momento nuestro cerebro, nuestro perfil geográfico es complejo, pero nuestra mirada mental tiene que ser un poco más plano sobre las personas. Sí, así es. Y lo que acabas de decir tú sobre la educación, la verdad es que es el punto clave, ¿no? Hay que empezar a invertir en educación, ¿no? Porque la educación es la que nos permite tener esa apertura, y extrapolando un poco lo que hablábamos antes de la familia y de los impactos y de viajar. La educación puede ayudarte también a eso, ¿no? A entender que hay otras posturas, otras perspectivas, que hay otro mundo y que por tanto tenemos que ser respetuosos a todos. Sí, oye, volviendo un poco al tema corporativo, porque es un tema que me gusta mucho. ¿Cómo haces para entrenar a alguien que hace selección de personal y que sin darse cuenta no está proyectando sus propios deseos en el postulante? Mira, lo primero es que las personas que se especializan en selección de personal tienen que, de todas maneras, ser conscientes de los sesgos que ellos tienen, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que en equipos de selección, primero pasar por entrenamientos justamente de identificación de sesgos, de ayudarlos a generar la conciencia de que tienen sesgos, por mucho que ellos proclamen que no los tienen, pero al ser inconscientes no se dan cuenta. Claro, o sea, si alguien dice que no tiene, es un peligro, ¿no? No debería hacer selección de personal, porque no se da cuenta de lo que está diciendo. Efectivamente, no tiene conciencia de que efectivamente los tiene, con lo cual hay que trabajar mucho con esa persona. Buenísimo. Después de ese trabajo de sesgos inconscientes, es muy importante tener procesos o políticas que igual nos ayuden a regular el proceso de selección, ¿no? Una de las prácticas, claro. Efectivamente, y una de las prácticas que nos ayuda mucho es que no solamente sea el seleccionador quien defina quiénes continúan en los procesos, sino que intervengan diferentes ejecutivos de la organización que sean de diferentes formaciones, de diferente género, que de alguna manera también representen esa diversidad que estamos buscando en los candidatos. Muchas gracias. Mire, qué interesante este tema de los prejuicios y qué interesante decir que tenemos el problema todos. O sea, si tú un momento dices, no, yo no soy prejuicioso, empezamos mal. No es el camino adecuado. El camino adecuado es decir, sí, lo somos, y es más, viene con nosotros, nacemos con eso, mamamos el prejuicio desde nuestros primeros años. Entonces, al entender eso, vamos a poder identificar cómo podemos ser menos prejuiciosos y de esa manera ampliar nuestras posibilidades de solución de problemas. Porque si queremos solucionar las cosas con un solo método, lo que vamos a conseguir es la misma respuesta. Pero si nos hacemos diferentes preguntas, ¿cómo nos hacemos diferentes preguntas? Teniendo diferentes cabezas, o sea, gente más diversa en tu organización. Más gente, más gente. Muchas gracias. Así es. ¿Sabías que una de las formas de disminuir los prejuicios es dejar de juzgar a las personas sin antes tener datos de lo que se está afirmando? Si no tienes información cuantitativa, es decir, números, es mejor no aseverar nada. Por ejemplo, ¿cuántas veces llegó tarde? ¿O cuántas veces hizo mal el trabajo encomendado? Esto nos ayudará a ser más justos y eficaces. La rara del día de hoy es prejuzgar. Y como sus mismos términos lo dicen, juzgar
antes de tener el conocimiento. Poner a alguien en el paredón sin saber profundamente a qué nos referimos. ¿Cómo puedo evitar ser un prejuicioso en la vida? Por ejemplo, digamos que cualquier día te encuentras con alguien y tu cerebro solo va a prejuzgar, porque así somos, porque así hemos sido entrenados en prejuzgar rápidamente. Pero en ese momento tú te preguntas, por ejemplo, viene alguien y dice, este es un tardón, tiene pinta de tardón. ¿Cómo en su look uno puede saber que es un tardón? Pregúntate, ¿cómo sé que es un tardón? ¿Qué cosa hay? ¿Qué indicios hay? ¿Cuántas veces ha llegado tarde? Saca números. La forma más sencilla de evitar los prejuicios es ponerle número a las cosas. ¿Cuántas veces ha llegado tarde? 1. No es un tardón, algo ha pasado. 2, no es un tardón. Ya, si viene 3, 4, 5 veces tarde, ya es una persona que ha llegado tarde. Te juntas con él y ven cómo se puede solucionar. Evitemos el prejuicio, evitemos prejuzgar. Nos incomoda la gente que no se parece a nosotros, ¿verdad? Y eso es una forma de ser prejuicioso. Cuando alguien es distinto a mí, cuando alguien se viste de una manera diferente, cuando habla de una manera diferente, cuando da opiniones que yo no entiendo, instantáneamente lo separo de mi grupo ideal. Milagros Maurto decía que la gente tiene una tendencia a seleccionar, a contratar a personas que se parecen a ellos. Si es que uno va a hacer un proyecto maravilloso, perfecto, va a tratar de encontrar gente que se parece a uno. Y eso es justamente lo que no se recomienda. ¿Por qué? Porque cuando tienes 4, 5, 6 personas parecidas a ti, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir las mismas respuestas porque la gente piensa más o menos lo mismo, porque tiene la misma historia, la misma forma de ver las cosas. Lo interesante en el mundo de la innovación, de la creatividad, en un mundo tan global como el nuestro, es tener muchas respuestas. ¿Cómo logras muchas respuestas? Teniendo gente diferente, gente distinta, gente que incluso puede ser hasta incómoda con sus opiniones. Si la gente va a decir lo mismo que tú, entonces es como si tú estuvieras clonado, duplicado, no ayuda. Ahora, los prejuicios en algún momento tuvieron sentido. En algún momento en nuestra historia evolutiva tuvo alguna razón de supervivencia. ¿Por qué? Un prejuicio de alguna manera me evita que yo me arriesgue con una prueba, me arriesgue con alguna cosa distinta a la que yo no entiendo. En algún momento tuvo algún sentido. Pero en el mundo actual, mientras menos prejuiciosos, nuestro cerebro va a estar más abierto a posibilidades y eso va a darnos nuevas oportunidades para solucionar problemas. No podemos cerrar las puertas a las nuevas ideas, aunque éstas nos incomoden. Entonces, mis queridos amigos, necesitamos trabajar sobre eso urgentemente y más en el Perú, mucho más en el Perú. Y ahora sí, nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Pero antes, mis queridos amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Les digo, por ejemplo, en el correo estamos en laneuronareina@tvperú.gov.p, en el Twitter estamos en @laneuronap y en el fanpage estamos La Neurona Oficial. Y en mi fanpage personal, Miguel Figueroa. Escríbanos, díganos, Miguel, quiero que hables sobre tal tema, quiero que le des otra mirada a esto, o Miguel, no estoy de acuerdo con esto, me gustaría que amplíes esto, o Miguel, quiero que invites a tal persona que me parece un capazo en el asunto, me gustaría que conversen y desarrollen un poco más sobre algo. Con todo gusto lo vamos a hacer, analizamos la información y lo hacemos sin lugar a duda. Bueno, ahora sí, mis queridos amigos, nos vamos a los 3 tips del día de hoy para evitar ser prejuicioso. Tip número 1. Hay que reconocer que somos prejuiciosos. Hay que reconocer que tenemos ese problema. Es más, hay que entender que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Usted me va a decir, no, pero yo no lo tengo. Como decía Milagros, sí lo tenemos, solo que está ahí, guardado en nuestro cerebrito inconsciente y que sin darnos cuenta hace algo por nosotros, toma decisiones por nosotros. Hay que analizarnos bien y hay que asumir que sí tenemos y por lo tanto eso va a ser un gran momento para mejorar. Tip número 2. Tenemos que evitar educar con prejuicios a nuestros hijos. ¿Cómo lo logramos? Viajando más con ellos, conversando,
conociendo culturas diferentes, formas distintas de ver, de analizar el mundo, leer juntos, ver teatro juntos. O sea, necesitamos vivir más en la aldea global en la que estamos. Si nos cerramos a lo que siempre hemos hecho, vamos a entender que la vida es solo así. Y amigos, la vida no es solo así. El planeta es gigantesco, maravilloso. El Perú solo es gigantesco y maravilloso. Debemos tener una agenda oficial, obligatoria, de viajar cada 2 semanas, cada mes, cada 2 meses a algún lugar del Perú. Necesitamos conocer más para ser menos prejuiciosos. Tip número 3. Clave fundamental, hay que seguir leyendo. Y les recomiendo un libro súper poderoso, El cerebro masculino de Luan Brizendine. Ya habíamos recomendado de Luan Brizendine el cerebro femenino, pero ella tiene la parejita. También escribió el libro El cerebro masculino. Es un libro que analiza qué pasa en el cerebro de un hombre, cuán complejo es, cómo miramos el mundo. Entonces les recomiendo que es un libro súper bien hecho, bien escrito, muy didáctico. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos. Chau.